Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu. Y yo, Carolina Sillier. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Speaking. En el episodio de hoy estaremos conversando con Luis Manuel Pellerano, quien es presidente de ANGE y director comercial en Zona Franca Las Américas, acerca de un tema sumamente interesante: perspectivas de los jóvenes empresarios sobre el emprendimiento y las MIPYMES. Hola Carolina, bienvenido Luis Manuel. Hola. Bueno, hoy vamos a hablar, como dice Carolina, de un tema tan importante como es el emprendimiento y las MIPYMES, sobre todo con esta visión que nos trae Luis Manuel sobre lo que sería la visión de los jóvenes empresarios al respecto, que son los que están ahí en el día a día y en un mundo que ha ido cambiando. Digamos que post pandemia, pues vemos un mundo ahora con mucho más retos en estos ámbitos. ¿Y por qué los jóvenes empresarios pues tienen la voz en este tema? Bueno, en el caso de ANGE, que los representa como gremio, hay una herramienta muy interesante que ellos han trabajado, y es el Monitor Global de Emprendimiento, en un reporte para la República Dominicana que recientemente se lanzó en su edición para el 2021. Y bueno, la primera pregunta, Luis Manuel, ustedes que tuvieron esta iniciativa, ¿qué es el GEM en sí? ¿Qué es este Monitor Global de Emprendimiento? Bueno, gracias por tenerme aquí. Saludos, Michelle, Carolina. Hola. Y mira, el GEM es básicamente un estudio que se hace con la finalidad de medir el ecosistema emprendedor del país, y también, como se hace en otros países, compararlo para uno poder ver dónde uno está y hacia dónde uno quiere ir, y usar como referencia también otros países que ya están bastante avanzados en la materia. Y te puedo comentar que es algo que arroja como una foto de cómo está ese ecosistema, qué tenemos que cambiar o qué podemos mejorar para tener más emprendimiento, más actividad emprendedora, y de esa manera nosotros, vamos a decir, llevar a la práctica lo que queremos desarrollar como país en tema de emprendimiento. Y nosotros apostamos como jóvenes empresarios a que el emprendimiento es la manera de crecer, es la manera de nosotros dar ese salto cuántico que necesitamos como país para poder alcanzar esos niveles de desarrollo que andamos buscando. En este caso, nosotros, el GEM se hizo en el 2007, se repitió en el 2018, 11 años después, y lo repetimos ahora en el 2022. O sea que ha venido viéndose también una trayectoria y una evolución que te pudiera comentar rápidamente, que en el 2007, vamos a decir, el nivel de total de actividad emprendedora rondaba el 17%. Ya en el 2018 subió solamente un 19%, y en esta última edición del 2022 subió a un 42%. O sea, estamos hablando de que la actividad emprendedora es real. El país está emprendiendo, los jóvenes, no solo jóvenes, sino no hay edad para el emprendimiento. Claro. Y sí hemos visto un desarrollo en cuanto al tema de emprendimiento, pero sí hay algunas cosas todavía que hay que mejorar, que les puedo comentar un poquito más adelante. Excelente. O sea que definitivamente este estudio sirve como una métrica para evaluar de manera objetiva cuáles avances se tienen en materia de emprendimiento en la República Dominicana. Y qué bien entonces que ANGE apoye este tipo de iniciativas, porque permiten lograr avances en la sociedad. A través de eso que llamamos como emprendimiento. Entonces, respecto de ese último estudio, o sea, el CEGEM de 2021, ¿qué otras cosas relevantes arrojó? Además de que el emprendimiento, como bien mencionas, ha crecido. Mira, vamos a arrancar con lo positivo. Lo primero es eso de que aumentamos nuestra actividad emprendedora, lo cual demuestra que el dominicano, y ese es otro punto que iba a mencionar, es un emprendedor por naturaleza. Sí. Estamos hablando que y se mide, más del 53% de las personas encuestadas no tienen miedo de emprender.
Y yo creo que esa es la base para tú arrancar y tirar para adelante, como decimos aquí. Es un tema de idiosincrasia. Sí, sí. Y el dominicano es así. Tú lo ves en las esquinas. Todo el mundo está buscando la manera de cómo hacer más negocio, de cómo ganarse los chelitos. Claro. Y la realidad es que somos emprendedores por naturaleza. Y esa es la primera base. Y luego esa medición que hicimos de que ya formalmente se está midiendo el emprendimiento y se ve un crecimiento franco. Por otro lado, salieron cosas negativas que son, no que sean negativas, sino que son oportunidades de mejora para mejorar ese ecosistema. Y ahí te puedo mencionar el tema de acceso a financiamiento formal, que definitivamente todavía hay pasos que dar. Claro. Pero yo creo que eso también viene de la misma informalidad. O sea, creo que el emprendedor tener miedo desde el punto de vista impositivo, de formalización, no puede tener acceso a ese financiamiento, vamos a decir, formal. Claro. Entonces, eso fue algo que también salió y que debemos de trabajar para ver cómo buscamos alternativas de financiamiento que no necesariamente sea la gran formal de banco, sino que hayan inversionistas ángeles, que haya algún tipo de financiamiento blando, vamos a llamar, para estos emprendimientos que normalmente empiezan con los familiares, los amigos, que te empiezan a aportar dinero y ya luego se puede ir desarrollando. Pero definitivamente, como país, contamos con herramientas que debemos de ir mejorando y quizás caminar hacia la formalización, profesionalización y, vamos a decir, tener una parte estructural para poder brindarle a esos emprendedores para que tengan mayor probabilidad de éxito. Y por ahí es que anda los hallazgos principales. Y con relación a eso, ¿verdad? Ese reto identificado que es el tema del acceso al financiamiento que tienen los emprendedores. ¿El estudio se queda en plantear el reto o también plantea soluciones? ¿O ya entonces desde ANGE se están evaluando esas posibles soluciones? O sea, ¿qué se puede hacer para que esos emprendedores efectivamente puedan tener acceso a un financiamiento y que eso sea una traba menos con ocasión de su emprendimiento? Mira, nosotros como ANGE, vamos a decir, participamos en esta primera fase que es crear el estudio y esto lo trabajamos con el Ministerio de Industria y Comercio, también con Barna, como la parte académica. También hay otras empresas que participaron vamos a decir, en el proceso. Y ahora esa es la idea, de junto con el Ministerio de Industria y Comercio crear políticas y políticas públicas, pero también crear, vamos a llamar como procesos, acompañamiento a estos emprendedores. Por ejemplo, ANGE ahora mismo está haciendo un proceso de mentoría. Nosotros nos acercamos junto con el Ministerio de Industria y Comercio, ¿cuáles son los proyectos o emprendedores que tienes ahora mismo? Y cómo muchos de nosotros estábamos ahí hace 5, 10 años. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar a que estos emprendedores tengan, vamos a decir, el soporte del lado de lo que ellos necesiten? Porque desde ANGE, como ustedes miembros que son, tenemos una comisión legal, una comisión de economía, una comisión de sostenibilidad y de emprendimiento. Entonces, ¿cómo desde ANGE nosotros podemos apoyar a esos emprendedores? Y eso es una primera fase. Pero eso es algo micro. Ya yéndonos a lo macro, es en ese apoyo que nos estamos sentando con el Ministerio de Industria y Comercio para nosotros, vamos a decir, proponer políticas públicas que puedan tener ese impacto positivo en esos emprendimientos. Sí, mire, ahora que te escucho aquí, legal speaking, con los bancos pasa mucho que también tienen, no es que no deseen servir ese segmento, sino que muchas veces tienen restricciones regulatorias. Tenemos el REA, que es el Reglamento de Evaluación de Activos, donde ellos, imagínate, en una empresa establecida o de cierto tamaño, probablemente tiene un menor riesgo en un financiamiento. Un emprendedor definitivamente te va a dar un perfil de riesgo más alto. Para el banco eso tiene un costo porque tienen que provisionar y pedir garantía que no tienen. Y ahí donde tú dices, cónchale, la política pública hay mucho que hacer porque pudieran haber excepciones o tratamiento distinto en la misma regulación bancaria para que, además de todo eso de financiamiento blanco, inversionistas ángeles, en la misma banca tradicional ellos tengan acceso. Eso es lo que se puede hacer. No, y mira, yo mismo tengo un emprendimiento y he vivido estas dificultades porque... En carne propia. Claro. Porque al final
vamos a decir, al final uno como emprendedor tiene que arrancar y tú sacas de tu bolsillo y buscas la manera de financiar, pero también eso es lo que te puede, vamos a decir, matar a un emprendedor, porque eso tiene un límite. O sea, los amigos, la familia, o sea, todo tiene un límite. Entonces, esa formalización, quizás algunos incentivos desde el punto de vista impositivo. Totalmente. O sea, son cosas que tenemos que ir haciendo propuestas para nosotros poder impulsar ese sector emprendedor. Y para que sea una realidad que ese proyecto de emprendedurismo realmente sea exitoso, porque toda persona que emprende evidentemente es con una visión de crecimiento, independientemente de que tenga que hacer inicialmente esa inversión de capital y de tamaño moderado a sus inicios. O sea que eso, la verdad es que está súper interesante, porque lo que no se mide no se puede corregir. Correcto. Me robaste las palabras. Exacto. ¿Y qué otros retos se identificaron en el estudio? Mira, hay muchos retos. Uno que comentaba era el tema de la educación del emprendedor y de los inversionistas, porque esto es un camino de doble vía, porque nosotros tenemos que preparar a esos emprendedores para que puedan hacer un business plan correcto, para que puedan hacer unas proyecciones financieras, un pitch adecuado, pero también tenemos que educar bueno, yo también he invertido en emprendimientos, educar a ese inversionista a entender dónde estamos como país y cómo nosotros podemos salir de donde estamos y tener más emprendedores y entender que no necesariamente un emprendedor va a venir con un business plan perfecto. O sea, tenemos que... No estamos en Shark Tank. O sea, nos falta un par de años para llegar ahí. Pero también se están dando pasos como país de caminar hacia allá, como salió ahora la oferta pública de las acciones de César Iglesias. Claro. Y eso era muy importante porque eso es lo que te permite una estrategia exit strategy o estrategia de salida de un negocio, porque al final en Estados Unidos, por ejemplo, tú terminas creando negocio. Hay gente que se dedica a crear negocio. Totalmente. Crea el negocio, lo crece y lo vende 5 o 6 años después. Así es. Pero porque tiene una posibilidad de salida. Aquí estamos bien limitados con ese tema de poder salir, y esto es un gran paso para la República Dominicana y para el mercado de valores y para darle oportunidades a estos emprendedores. Totalmente. Sí, el tema de mercado de valores es algo que aquí en Legally Speaking particularmente nos apasiona, y sí, estamos definitivamente viendo un desarrollo que va a impactar en el crecimiento de nosotros como sociedad, pero de manera particular en eso que tú mencionas de los emprendedores. Entonces, hay otro sector que vamos a ver que se pudiera entender interrelacionado con los emprendedores, que son las MIPYMES. O sea, al final, en principio, todo emprendedor inicia como una MIPYME. Entonces, con relación a las MIPYMES, o sea, ustedes como Ángel, ¿qué ven? ¿Cuáles son los temas claves? ¿Qué se necesita como transformación para el desarrollo? ¿Qué iniciativas ustedes como asociación también están impulsando en ese aspecto? Mira, definitivamente las MIPYMES son vamos a decir, la parte más importante del tejido empresarial en la República Dominicana. Más del 80% de las empresas de la República Dominicana son MIPYMES. Wow. El motor. Entonces, son el motor de la economía. Entonces, debemos de crear, vamos a decir, facilidades, aportes para que estas empresas puedan seguir creciendo. Yo converso mucho con amigos que tienen pequeñas, microempresas inclusive, y creo que lo más importante es que no se vean como una micro chiquita, pequeña. No importa el adjetivo. Si tú logras organizar tu empresa, tener visión a largo plazo, también crear una expectativa o hacia dónde voy como empresa, eso es lo que te va a permitir accesar a mercados que quizás hoy no estás accesando. Y eso pasa, y lo menciono siempre, yo que vengo del sector de Zona Franca, tengo grandes empresas que son multinacionales que dicen, bueno, yo quiero comprarle a una MIPYME. Perfecto. Entonces, cuando hacemos esa reunión, lo primero es, bueno, tú tienes capacidad de crecer, porque yo voy a venir y te voy a pedir 1 millón de piezas a la semana. Claro. Entonces, ahí viene, bueno, mira, no puedo, te puedo entregar 50,000. Bueno, de 1 millón a 50,000 no me está dando una solución. Entonces, yo creo que esa proyección hacia dónde vamos. Lo otro es un tema de transformación, innovación, inversión en calidad.
cuando hablamos y hablo de zona franca porque es el que más conozco, pero también pasa con turismo. O sea, nosotros tenemos subsectores en los cuales esas empresas pueden ser grandes suplidores. Y muchos lo han hecho y otros todavía no lo han hecho, pero ahí hay una gran oportunidad. También el tema de digitalización. Estamos viendo cómo el mundo se está moviendo hacia la tecnología, hacia lo digital. Completamente. Definitivamente eso es algo que como empresas pequeñas, medianas y micro debemos de estar atentos, porque por ahí puede venir un gran salto que quizás hoy no estamos viendo. Por el otro lado vuelvo al tema del tema impositivo, o sea, cómo nosotros vamos a darle más aire a los pulmones de estas empresas, porque cuando se habla de un anticipo, cuando se hablan de ciertas cosas que realmente le ponen un peso fuerte a esas empresas. Y son cosas que vemos que muchas veces los que no están en ese negocio no están o no se consideran como parte de ninguno de esos grupos, lo ven y lo pasan por alto, pero son fuertes. O sea, estamos hablando... O sea, que básicamente Ángel aboga porque haya un tratamiento fiscal diferenciado, adaptado, ¿verdad?, a la realidad de esas empresas. Ese es un tema, sí. Pero también hay muchas otras cosas que nosotros debemos de ir trabajando desde el punto de vista, vamos a decir, de políticas públicas, acceso, por ejemplo, a ventas al mercado, al gobierno, vamos a llamar, que eso ya se ha implementado a cierto punto. Y yo soy uno que cree que vamos a decir, las MIPYMES son apuestas seguras. O sea, si nosotros desarrollamos a esos pequeños empresarios, nosotros vamos a tener una posibilidad de desarrollo económico que no podemos ni calcular. O sea, cuando tú dices, y vuelvo al tema de zona franca, porque lamentablemente es el que más conozco, que tú puedas decir, mira, el 100% de la materia prima que se consume en zona franca es de empresas nacionales. Claro, eso nunca va a ser posible porque hay cosas que como país no producimos, pero vamos a decir un alto porcentaje de eso que sea de empresas nacionales, pequeñas, medianas, o hasta de un emprendedor que esté cercano a la zona franca. O sea, esa debe ser la visión. Lo único que para llegar ahí tenemos que dar pasos importantes como lo que te comenté de calidad, transformación digital, cumplimiento de tiempos, o sea, ese tipo de cosas. Y claro, ahí también viene el tema de precio. Entonces, las MIPYMES son importantes. Tenemos que seguir apoyándolas y ver cómo desde el espacio que estemos, gobierno, privado, apoyemos a ese desarrollo de estas empresas que son el verdadero motor de la economía dominicana. Claro. Y cuando te escucho hablando de transformación digital, algo tan importante y que también se aceleró con la pandemia, ¿qué han visto ustedes en ANGE de cómo ha cambiado el mercado, qué tanto se han transformado? Las MIPYMES son de las primeras que se han estado transformando, negocios pequeños que ya tuvieron que abandonar su local comercial, pero seguir todavía comerciando, haciendo comercio, perdón. ¿Cómo han visto que ha ido evolucionando el mercado en ese sentido y qué oportunidades ves hacia el futuro para las MIPYMES a través de la transformación digital? Mira, el tema de la transformación digital, como tú comentabas, es algo que vino acelerado por la pandemia, pero era algo que sabíamos que venía. O sea que algo positivo de la pandemia es que nos aceleró ese proceso. Y lo puedes ver. O sea, antes habían empresas que no tenían ni página web. Ahora mismo todo el mundo está haciendo su compra hasta cierto punto por internet. Lo primero que hace es entrar a su página de Instagram, a su página web, a LinkedIn. O sea, ya el mundo está, vamos a decir, digitalizado. Así es. Entonces, no, como país, como empresa, no podíamos darle la espalda a este tema y hemos visto que eso ha crecido muy significativamente. Y si puedo dar una recomendación en este podcast, me gustaría decir que si no están invirtiendo en su tema digital, inviertan. Porque al final es la manera, uno, de accesar, llegarle a los clientes de una manera más rápida, más eficiente, más transparente, pero también es lo que te permitiría dar ese salto a otro país. Claro. Porque tú creas ya tu plataforma y
tú salir a otro país se te hace más fácil. No que sea fácil, pero se te hace un poco más fácil. Y eso que tú comentas se conecta con el tema de el e-government, que es la transformación digital del gobierno y del sector público, porque la interacción de las empresas con el gobierno es todos los días. Prácticamente tú notas algo, tú tienes que hacer con el gobierno, y eso también va a la parte personal de uno como persona, ¿no? ¿Verdad? Que debemos de caminar hacia eso, y tenemos el tema del e-government donde, óyeme, tú no puedes ir a 5 sitios diferentes a sacar un permiso, porque tienes que ir primero a medio ambiente, después a obra pública, después al ayuntamiento. O sea, nosotros no podemos estar en eso. Y estaba en una reunión los otros días con la gente de DP World, y ellos comentaban que a ellos hacer una empresa, o sea, registrarla, formalizarla, hacer la zona franca, le coge 48 horas, de 0 a 100, vamos a llamar. Entonces, yo dije, wow, nos falta mucho tiempo, pero nosotros tenemos que caminar hacia allá. Y en conversaciones que he estado, sé que el gobierno está trabajando en eso. Sí. O sea que no es solamente el gobierno o el sector privado, somos ambos que debemos de ir trabajando para lograr eficiencia, transparencia, calidad y rapidez. Así es. Bueno, desde ANGE, desde la Comisión de Justicia, nosotros participamos en sesiones donde se analizó precisamente, hay toda una reforma legislativa que se está impulsando para eso mismo, para lograr la eficiencia administrativa, y hay distintas leyes proyectos de leyes, otras ya leyes promulgadas, pero recientemente, que estuvimos analizando precisamente para poder hacer propuestas de mejora dentro del mismo proyecto de ley, para lograr esa anhelada eficiencia, o sea, real, de que los procedimientos administrativos sean más cortos, mucho más expeditos. Al final, ahí gana todo el mundo, tanto la administración como el sector privado, o sea, el ciudadano que accesa a esos servicios. O sea que... Y agregando a eso está el tema de el uso de medios digitales en el Poder Judicial, lo cual a ustedes también, como abogadas, así es. Sería un éxito poder contar con esa regulación que sí inició durante la pandemia, y se pudo, vamos a decir, hacer audiencias virtuales, se pudieron presentar documentos de manera electrónica, pero ahora mismo no es una posibilidad. Entonces, nosotros como ANGE hemos apoyado ese proyecto de ley. Inclusive nos sentamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y varios de los magistrados a presentarle nuestros hallazgos y recomendaciones, porque ustedes, como miembros de la comisión, saben que nosotros en ANGE somos propositivos, o sea que nos gusta ir a presentar propuestas de cambio, propuestas que mejoren procesos, que mejoren leyes, que mejoren, vamos a decir, la actividad, o que le faciliten la actividad al empresario. Y eso es algo que nosotros hemos empujado y conecta con el tema de transformación digital. Claro, es interesante y necesario. Sí. Ambas cosas, porque la verdad es que, como tú dices, en la pandemia lo vimos, ya la realidad cambió. Oye, y si todo puede ser más cómodo que logre que en ese caso los procesos judiciales se desarrollen de una manera mucho más expedita, pues ¿por qué no implementarlo? O sea, me parece muy bien que ANGE apoye este tipo de iniciativas. Y le hace la vida más fácil a usted. Totalmente. No, y lo que dices a nivel de gobierno, por suerte tenemos un gobierno que tiene eso tan claro, que tenemos una agenda digital precisamente enfocada a la transformación digital del sector público, porque este sector privado no va a poder ir a la velocidad que necesita si no tenemos un gobierno digital también. Claro. Y eso que comentas, el acceso a los servicios públicos, que la agenda también lo prevé. Todo el tema de inclusión financiera, tú hablabas, bueno, no hay mucho acceso, pero si tenemos unos emprendedores, unas MIPYMES que tienen mayor acceso al sistema financiero, a fuentes de financiamiento como por ejemplo crowdfunding, crowdlending, muchos emprendimientos de fintech, o sea, todo eso es muy importante y el rol del Estado es sustancial, definitivamente que sí. Así es. Eso es así. Entonces, otro aspecto que nosotros entendemos relevante y quisiéramos saber qué ANGE está impulsando o ponderando al respecto es el tema de educación, sobre todo enfocado en el tema del desarrollo de las MIPYMES. O sea, ¿qué tú entiendes que las MIPYMES necesitan en cuanto a educación? O sea, tú en representación de ANGE, claro está. O sea, ¿qué ustedes han visto dentro de las comisiones sobre esto? ¿Qué se está haciendo?
Bueno, ahí, como dicen, me diste por el pelado. Porque, mira, el tema de educación nosotros desde Ángel lo vemos como la plataforma para hacer cualquiera de las cosas que nosotros queremos hacer en el futuro. O sea, sin educación no vamos a poder desarrollarnos como país económica, social, políticamente. O sea, la educación es la base de todo. Y desde Ángel nosotros hemos venido, por ejemplo, en este caso, estamos haciendo un estudio donde nosotros estamos comparando cuál es la oferta académica a nivel técnico y universitario en contra a la necesidad del empresariado. Porque yo siempre hago un ejemplo de que en Alemania, vamos a decir, la agencia de planificación del país dice, bueno, ¿cuántos niños nacen al año? Mira, nacen 100 niños al año. Ok, ¿y cuántos pediatras pueden atender? O sea, ¿cuántos niños, o sea, cuántos pediatras se necesitan para atender un niño? Bueno, un pediatra puede atender 10 niños. Bueno, pues se necesitan 10 pediatras porque la proyección es que nazcan 100 niños. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr inicialmente con este estudio. ¿Qué nosotros estamos viendo como empresariado va a necesitar el país para nosotros poder hacer el salto y el crecimiento que queremos hacer? Bueno, mira, estamos hablando de ser hub logístico. Bueno, vamos a ver cuántas personas vamos a necesitar con experiencia o educación en el tema logístico. Lo otro es tema de plásticos, temas de fintech, lo que sea, digital, informática. Bueno, vamos a ver qué vamos a necesitar en 3, 5, 10 años. Vamos a crear esa planificación y junto con la academia vamos a decir, ok, pues entonces tenemos que vamos a decir, encauzar lo que elijan los estudiantes a estas carreras y estas necesidades. Porque no podemos crecer como país sin saber, como tú decías ahorita, si no medimos, lo que no medimos no se puede mejorar. Bueno, lo que no se planifica, tú no sabes para dónde tú vas. Arranca a correr como un gallo loco. Claro. Entonces, ver esa planificación hacia dónde nosotros queremos llevar el país y entonces vamos a formar el talento humano que se necesita para hacer frente a esas necesidades que habrán en el futuro, entonces en esas materias o en esas áreas específicas. Y con eso ya también acercar la academia con el empresariado, con diferentes cosas que estamos viendo como una página web o algo digital donde las empresas puedan conectarse con la educación o los centros académicos que estén en su entorno. Wow, qué interesante. Exacto, sí. Yo pongo un ejemplo yo estoy ahí en Zona Franca Las Américas, en el kilómetro 22 de la autopista Las Américas y digo, mira, yo necesito 100 técnicos en informática. Bueno, me meto a esta página y digo, hazme ese search en un radio de 10 kilómetros o 5 kilómetros, lo que sea. ¿Cuáles son las universidades, los centros técnicos que tienen esta carrera? Ok, ¿cuánta gente está estudiando ahí? ¿Y cuánta gente van a salir de ahí en el próximo año y en el año siguiente? Y también, ¿quién es el decano de esa carrera? ¿Quién es que está ahí? Para nosotros poder, como empresa, ir y tocar la puerta y decirle, mira, yo necesito de esas 10 gente que tú estás formando a 9. Wow. O no son 10, necesito que tú formes a 20, pues yo te voy a contratar a esa 20 entera. Estamos hablando de una herramienta que tendría un impacto lineal, o sea, no solamente en tal vez el fomento de educación, sino también en el crecimiento del empresario, yéndonos al ejemplo de esa zona franca que va a captar esa empleomanía que necesita, pero entonces también un crecimiento de la economía, porque en la medida en que se satisface ese servicio, se amplían los ingresos y crece la economía. O sea, y pareciera algo sencillo, pero no lo es. No lo es. Pero la verdad es que está súper interesante y novedoso. No, y ¿cuál es el rol del empresariado? Crear riquezas, empleos. ¿Y cuál es el rol de la universidad? Bueno, es crear el talento humano que se está necesitando en el país. Entonces, ¿por qué no crear una relación más cercana para que podamos caminar juntos hacia donde queremos llevar el país? Porque yo no he criticando a ninguna profesión en específico, pero cuando tú dices, ven acá, pero aquí hay tanto mil abogados, tanto mil ortodoncistas, claro, tanto mil dentistas. Y tú dirás, ¿para qué tanto? Exacto. Y al final, ¿qué pasa? Por eso tú ves que tú tienes un doctor que construye. Así es. Ay, porque sí, al final no ni siquiera hay las plazas para tú darle el trabajo a esos jóvenes o a ese egresado de cualquier carrera de esa. Entonces, salen al mercado laboral con los conocimientos
académicos, pero sin orientación, sin un norte, sin una plataforma donde acceder para la búsqueda de trabajo. Y sí, muchos entonces tienen que irse al pluriempleo o bien alejarse de lo que es su profesión, que si al final lo estudiaron es porque eso es lo que les apasiona. Entonces, eso es triste y el hecho de que eso se logre, me parecería, me encantaría verlo, la verdad. Mira, yo bueno, como tengo clientes de fuera, estuve hablando con una persona que desarrolló un programa parecido en Malasia y me dice, quien hace eso en Malasia es el Ministerio de Planificación y Desarrollo, porque desde ahí es donde se crea una ruta crítica de dónde se quiere llevar al país en los próximos años. Entonces, de ahí me nace esa idea y esa, vamos a decir, esa necesidad de que nosotros empecemos a planificarnos mejor, de que podamos tener algún tipo de incentivo para llevar a esos jóvenes a que estudien las carreras que realmente van a poder conseguir el trabajo. Claro. Porque al final, como tú decías, si nosotros tenemos que el 90% quiere ser, no sé, dentista, bueno, pero ¿cuánta gente se necesita para atender a tantos pacientes? Entonces, tenemos que estar bien claros hacia dónde queremos ir y eso es algo que este estudio va a arrojar, que va a servir de base para nosotros poder crear esa ruta crítica. Y ya tenemos conversaciones que hemos avanzado con la MESID, con el mismo presidente. Le presentamos el concepto del estudio, el cual está ahora mismo corriendo, o sea que no vamos a tener los resultados hasta dentro de 2 meses. Pero todos están esperando esto por segundo y también nosotros los empresarios, porque se nos haría la vida más fácil. Claro. Totalmente. Ahora mismo nosotros conseguir un talento específico muchas veces es difícil, otras veces es imposible y otras veces terminamos buscándolo fuera. Claro. Y eso es lo que no queremos. Queremos que podamos conseguir ese talento aquí en República Dominicana. Sí, y me gusta mucho el enfoque que tú mencionas. Así como, bueno, ¿para qué seguir sacando al mercado carreras que no van a tener una plaza de trabajo? Pero también, a lo que mencionaste, el tema de educación técnica. No todo, digamos, perfil que va al mercado de trabajo tiene que ser un perfil de una carrera universitaria. Tú probablemente necesitas, como dices, técnicos en ciertas áreas y eso abre una ventana de oportunidades para el mercado laboral, para toda la juventud y todo el que viene a insertarse en la economía con más oportunidades que las que puede tener o va a poder acceder si tiene que hacer una carrera universitaria, cuando realmente es un ciclo mucho más corto, se va a insertar en la economía más rápido. A veces tú eso es lo que necesitas solamente. O sea, me parece excelente. Y aparte de eso, Michelle, puede ganar más dinero probablemente que tú siendo un profesional de lo que sea. De carrera. Porque cada vez te puedes hacer más específico en el tema técnico y como no hay, la gente está también dispuesta a pagarte cualquier tipo de dinero. Exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y la gente, la población, todo el mundo, de que no es necesariamente un título de abogado o de ingeniero. Totalmente. Oye, hay maneras de tú estudiar temas técnicos o educación técnica donde tú puedas hacer, tú lo que tienes que ser bueno en lo que tú hagas. No importa en qué sea. Y a ese técnico que se apoya, que crece su economía personal, eventualmente pudiera en el futuro ser, como hablamos al inicio, un potencial emprendedor. Claro. Entonces, eso la verdad es que está muy bien. Y eso es República Dominicana adaptándose a la realidad. O sea, ya estos tiempos, estas carreras tradicionales no van necesariamente alineadas a lo que es el crecimiento, como un país, la realidad global. Pero, oye, Carolina, mi sobrina está estudiando una carrera que yo ni sabía que existía. O sea, nosotros tenemos que ir cambiando con los tiempos. Ya esto no es lo mismo de ingeniería industrial, tal y tal y tal. O sea, hay cosas que son específicas, hay cosas que son inclusive que ni tú no... Mira, cuando ella me dijo el nombre, yo le dije, déjame darle un Google search aquí a ver qué es eso. Porque la verdad es que
tenemos que ver cómo nosotros vamos caminando hacia allá. Así Sí. es. Y de hecho, vamos a ir más lejos. En Estados Unidos está la carrera de emprendimiento. O sea, Así 3, 4 es. años de carrera de emprendimiento. Así es. Para preparar al emprendedor a esos temas que tú decías, que tal vez no sabe organizarse de una forma que pueda recibir financiamiento, que le asegure que va a crecer, que aunque tiene mucho talento, no va a endeudar a la compañía y luego no va a ser rentable, y una cantidad de cosas. Y una pregunta que me surge, te escuché hablando de cómo unir ese sector privado, ese mercado laboral, con las políticas públicas que me van a dar la educación orientada a poder insertarlo en el mercado laboral. Y pensé inmediatamente en las APPs. ¿Cómo ves las APPs como una herramienta para unir el sector privado y el público en proyectos que contribuyen, en proyectos de interés general, que contribuyen a tener un país más competitivo para las MIPYMES? Mira, yo soy ingeniero industrial, o sea que de APP del punto de vista legal me pudieran dar una clase ustedes, pero del punto de vista empresarial yo sí puedo decir que nos diera la oportunidad o nos da la oportunidad de poder hacer proyectos en conjunto donde las reglas del juego estén claras, donde podamos inclusive abrirlo a inversionistas que no son los tradicionales, que alguien regular de la calle puede invertir en un proyecto, en el puente que se quiera hacer en tal lado. Óyeme, fuera un éxito tú poder abrir eso y contar con los mecanismos de transparencia, de reportería. Esas son las bases para tú poder llevar esto a otro nivel. Inclusive fondos de fuera que puedan venir a decir, bueno, mira, ustedes no tienen para hacer el puerto de Manzanillo, aquí hay 500 millones de dólares. Claro, Ahora, claro. ¿cuáles son las reglas del juego? Y ahí es que viene el tema de las APP y de cómo nosotros vamos a poder, vamos a decir, montar un sistema que quede bien claro de que, mira, esta es la manera. Y claro, cada APP tendrá su propia, vamos a decir, seguridad jurídica y su propio contrato, vamos a llamar. Así es. Pero sí que sepamos que son mecanismos usados en otros países. O sea, aquí no estamos inventando, o sea, todo se usa. Y es lo que le ha dado la posibilidad a esos países de crecer de una manera más, vamos a decir, más rápida. Porque tú tienes a alguien poniendo algo, el otro poniendo dinero que puede ir intercambiándose, expertise. Tú tienes gente que son expertas en hacer puentes en el mundo entero. Bueno, venga. Entonces, ahí es que viene lo interesante de las APP, de cómo nosotros podemos unir esfuerzos y que sean, vamos a decir, en pro del país, en pro de la economía, del desarrollo económico de nuestra sociedad. Y a mí me encanta esa vamos a decir, esa fórmula. Y lo que quisieras ver es que se pueda materializar, que se pueda materializar en el corto plazo, por lo menos el arranque, vamos a llamar. Y hemos visto avances. Me hubiera gustado que fuera más rápido, pero yo creo que vamos en el camino correcto. Sí, así es. Yo creo que sí. Y que, bueno, con el tema de la distribución de riesgos a nivel de asociación público-privadas, la intervención del sector público y privado, de que da mucho más seguridad, como tú dices, a esos inversionistas extranjeros, esos acreedores, para financiar esos proyectos grandes, sobre todo de infraestructura, que necesitan esa seguridad de que hay un inversionista, una contraparte privada que tiene ese know-how y esa expertise, pero que también está el peso económico de la intervención estatal. Pero bueno, esto ha sido una conversación que podemos seguir por más episodios, pero ya debemos concluir. Luis Manuel, muchísimas gracias. De verdad que hemos aprendido en este episodio todas estas cosas tan interesantes, estas iniciativas que Ángel está respaldando. Este estudio me parece fenomenal. O sea, y cómo ustedes están apoyando aspectos claves para el desarrollo de nosotros como país. Eso del emprendedurismo, las MIPYMES, la educación. Esto de la página web para contactar profesionales y empresariado me parece fenomenal. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos. No, yo quería antes de despedirme, bueno, darle las gracias, pero también decirle que a los que están escuchando que nosotros como jóvenes empresarios debemos de ver más allá de nuestras cuatro paredes y busquen la manera de cómo aportar a el crecimiento del país, al desarrollo, a dar algo para atrás, como dicen, ¿no? Sí. Y Ángel es una solución o una opción que pudieran utilizar porque, como ustedes saben y son miembros activas, nosotros aportamos
en pro de generar ese clima de negocios donde todos podamos crecer nuestras empresas, seamos más exitosos, pero siempre pensando en el futuro del país, en la sostenibilidad del país y no solo en que yo estoy aquí para defender mi empresa, no, yo estoy aquí para crear el ambiente, la base, vamos a decir, esa tierra fértil donde nuestras empresas, emprendimiento, lo que sea, puede crecer. Entonces, los invito a que se formen parte de ANGE y... Te agradezco por ese mensaje realmente, Luis Manuel, porque precisamente el enfoque de nuestro podcast es traer los temas que son importantes para el sector privado, para el empresariado. Y nuestra visión de Legal Speaking es ver cómo apoyar a través del entorno y el ordenamiento jurídico y las herramientas legales, no solamente de la política pública, de lo que se puede hacer, sino entender y entender directamente de un gremio como ustedes, que tiene tan claro esos temas, qué se necesita para apoyar aprovechando el entorno jurídico. O sea que te agradecemos esta visita. Sé que fue muy valioso para todos nuestros escuchas. Y bueno, les pedimos que nos sigan en nuestras redes, Legal Speaking RD, y que interactúen con nosotros, nos dejen sus comentarios para que nos comenten qué quieren saber, qué otros temas en la agenda les incluimos. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.